Hechos capítulo 20. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, este versículo sí está muy interesante. Este versículo sí vale la pena que lo consideremos bien. Porque este es el versículo que usa la Iglesia Católica y usan todos los protestantes para decir, miren, aquí está. Aquí dice que los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana para partir el pan. Y Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Parece que no es solo Gambetta el que diserta largamente. Parece que Pablo también predicaba largo, ¿verdad? Hasta se le quedó dormido uno que se llamaba Eutico. Dice que se cayó rendido por el sueño porque Pablo predicaba largo. Hasta la medianoche. Oiga, yo nunca he llegado a la medianoche, ¿eh? Casi, ¿eh? ¿Cómo que casi? Y dice, como Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, porque ya está vivo. Lo resucitó. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió. Oigan, no solo hasta medianoche predicó la noche entera hasta salir el sol. Ahora, aquí hay algo muy interesante. En primer lugar dice que los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana para partir el pan. Y que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Les hago una pregunta muy sencilla. A ver si ustedes entienden cómo se cuentan los días en la Biblia. El primer día de la semana a la medianoche, ¿es domingo a medianoche? ¿O es lunes a medianoche? ¿O es martes a medianoche? ¿O es sábado a medianoche? Miren bien la pregunta. El primer día de la semana, ¿qué día es el primer día de la semana? El domingo. A la medianoche del domingo, ¿qué sería? Domingo por la noche, diríamos nosotros, ¿verdad? Si estaban reunidos el primer día de la semana y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, ¿cuándo es la medianoche del domingo? Amigos, la medianoche del domingo es lo que nosotros le llamamos hoy en día sábado por la noche. Sábado por la noche. Usted dice, ¿pero cómo? Sí, porque en la Biblia los días se cuentan de puesta del sol a puesta del sol. Cuando se mete el sol en el horizonte, terminó el día y comienza el próximo. ¿Se acuerdan que esta tarde en las preguntas me preguntaron si los demás días de la semana se mencionaban en la Biblia? Y leímos en Génesis 1 donde decía, y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día. No es un error en la Biblia decir la tarde y la mañana. Nosotros diríamos fue la mañana y después la tarde. Pero en la Biblia dice fue la tarde y la mañana del día tercero, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el día comienza con la puesta del sol y termina con la puesta del sol. Cuando el sol se mete en el horizonte, termina el día y comienza el próximo. Por lo tanto,
Por lo tanto, primero viene la tarde, la noche, y después viene la mañana. Por eso cuando dice la Biblia, y fue la tarde y la mañana, se refiere primero a la parte oscura del día y después a la parte clara. La tarde y la mañana. Ahora, si Pablo estaba predicando y predicó hasta la medianoche del primer día de la semana, eso no fue un lunes. Aquí dice que fue el primer día de la semana. Pero el primer día de la semana, la medianoche, es lo que nosotros le llamaríamos la medianoche del sábado. Porque ¿cuándo comienza el primer día de la semana para el judío y para la Biblia? Con la puesta del sol del sábado comienza el domingo. Por lo tanto, la medianoche del domingo sería lo que nosotros le llamamos el sábado por la noche. Exactamente, desde que se metió el sol, todavía no se mete, ¿verdad? A ver, vamos a ver. ¿Qué hora es? Sí, todavía no se mete, todavía falta una hora. Todavía falta una hora. Todavía estamos en sábado, pero a las 8:10, cuando se va a poner el sol ahora, va a comenzar ¿qué día? El primero de la semana, el domingo. Y si es la medianoche del primer día de la semana, tiene que decir la medianoche de hoy, o sea, del domingo que comienza la puesta del sol. Miren qué interesante que está esto. Quiere decir que los discípulos se habían reunido el sábado, estuvieron guardando el sábado juntos, pero Pablo siguió predicando y llegó las horas del primer día de la semana y siguió predicando hasta la medianoche. Ahora, ¿por qué predicaba tanto? Porque él se iba el día siguiente. Era una reunión de despedida. Dice que alargó el discurso y luego que resucitó a Eutico, siguió predicando hasta el alba, hasta la salida del sol, y partió. Si hubieran estado guardando el domingo, no hubiera partido a la salida del sol a viajar. Se hubiera quedado a guardar el domingo con ellos. Lo que habían guardado era el sábado juntos, y esa noche, como él iba a partir tempranito por la mañana el día siguiente, siguió predicando. Ahora, hay algo más. Aquí dice que estaban reunidos para partir el pan. La Iglesia Católica dice que partir el pan es celebrar la Eucaristía. Los cristianos le llamaríamos la Cena del Señor. Es cierto que a veces se le llama la Cena del Señor partir el pan, pero no siempre. Partir el pan es una expresión hebrea que quiere decir comer juntos. Partir el pan. Se los voy a mostrar para que ustedes vean. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Está la historia de los dos que iban caminando por el camino y Jesús se les apareció. Lucas 24:13. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. Estoy esperando que pasen la slide. La otra. Ya pasamos 2 versículos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Otro más. Si me pueden seguir, por favor. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosa?
Y le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué día era? 24:1. 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro. 24:13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús. Y ahora los discípulos dicen: ¿no sabes tú lo que pasó? Que mataron a Jesús Nazareno. Lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día desde que esto sucedió. El tercer día. ¿Cómo que martes? Saquen la cuenta. El primer día que lo crucificaron fue viernes. El segundo día fue sábado. Y hoy es el tercer día. Era el domingo. El primer día de la semana, como ya leímos. Bueno, Jesús va caminando junto a ellos, pero no le conocen. Y ellos le dicen: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, versículo 22, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Versículo 25, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina. Todavía no se había metido el sol, pero se estaba declinando el día. Quédate con nosotros, porque ya el día declina. Entró pues y se quedó con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que les decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Pregunto, ¿partir el pan aquí quiere decir la Santa Cena, la Eucaristía? No, ni siquiera sabían que era de Jesús, que era Jesús. Se sentaron a la mesa a comer la cena y Jesús bendijo el pan, y como se acostumbra la usanza judía, el pan se bendice. Cuando usted pide la bendición sobre los alimentos, levanta las manos y las pone así sobre el pan para bendecirlo. Y cuando Jesús alzó las manos para bendecir el pan, le vieron las marcas en las manos y le reconocieron, pero Jesús se desapareció. Pero dice, le reconocimos al partir el pan. La expresión partir el pan no se refiere a la Santa Cena o la Eucaristía, se refiere a una comida común, a una cena. Así que si dice que los discípulos estaban reunidos para partir el pan, era porque era una comida de despedida que iban a tener para el apóstol Pablo, que salía al día siguiente. Y después de que Eutico fue resucitado, dice que subieron, comieron la cena y luego siguió predicando Pablo hasta el amanecer. Partir el pan no es necesariamente celebrar la Santa Cena. Vean otro ejemplo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Partir el pan
no es necesariamente la Eucaristía. Dice el versículo 46 de Hechos 2. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí dice que todos los días partían el pan en las casas y comían juntos con alegría. Partir el pan en las casas es comer juntos, dice allí. No es necesariamente la Eucaristía, no es necesariamente la cena del Señor. Está hablando de una comida regular que participaban los cristianos juntos con alegría y gozo de corazón. Así que, volviendo al séptimo versículo, al número 7 de los 8 que hay en la Biblia, que menciona el domingo, el primer día de la semana, encontramos aquí que está hablando de una reunión un sábado por la noche, de despedida para Pablo, que se iba al día siguiente, donde tuvieron una cena de despedida y donde Pablo alargó el discurso hasta el amanecer. Pregunto, ¿dice ese versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? ¿Dice que Cristo o los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo? No, el mandamiento de la ley de Dios dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Aquí dice que estaban reunidos un sábado por la noche, a la medianoche del primer día de la semana, para pasar un rato juntos, partir el pan, comer juntos y despedir a Pablo, que salía al próximo día. ¿Cuántos versículos hemos visto? 7. ¿Cuánto quedan? Uno solo. Estamos leyendo todos los versículos en el Nuevo Testamento que mencionan el domingo. No van a encontrar uno solo que diga que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Ni uno. Vamos al último. Este también es muy interesante.